La muerte puede ser extraña, desconcertante y a veces inexplicable, desafiando la lógica y dejando más preguntas que respuestas. Aquí exploraremos 5 de las muertes más extrañas, impactantes y misteriosas jamás registradas. Cada una con giros peculiares que te harán cuestionar qué ocurrió y reflexionar sobre la inquietante imprevisibilidad de la vida misma. Era el 20 de marzo de 2008 en Los Cayos de Florida. Judy Kay Zagorsky, de 57 años, de Pigeon, Michigan, disfrutaba unas tranquilas vacaciones con su familia. Estaban en un bote cerca de Vaca Key, al noreste de Key West, explorando las calmadas aguas del Océano Atlántico. Estaba sentada al frente del bote, conducido por su padre, Virgil Book, de 88 años, a unos 25 kilómetros por hora. Sin previo aviso, una enorme raya águila moteada de alrededor de 75 kilos y una envergadura de entre 5 y 6 pies saltó del agua. Conocida por su naturaleza dócil, la raya atravesó el aire y chocó contra Judy, lanzándola hacia atrás sobre la cubierta del bote. La púa venenosa de la raya perforó el cuello de Judy, provocando un trauma significativo. Aunque los investigadores creyeron que solo el choque pudo haber sido fatal, también era posible que su cabeza golpeara la superficie dura del bote al caer. Todo ocurrió en segundos, dejando a su padre y familia sin poder intervenir. Judy quedó inconsciente tras el choque y su familia acudió en su ayuda. A pesar de la urgencia por buscar atención médica, Judy falleció poco después. El informe médico confirmó que su muerte fue causada por un trauma en la cabeza y no por la púa de la raya. Esta había saltado posiblemente para escapar de un depredador o deshacerse de parásitos, y también murió tras el impacto. Fue encontrada sin vida en el bote después del trágico suceso. Las rayas águila moteadas son grandes, pero tímidas criaturas que suelen evitar el contacto humano, nadando lejos cuando se les acercan. Aunque se sabe que saltan del agua, los accidentes con humanos son extraordinariamente raros. Expertos como Kim Bassos-Hull, bióloga senior del Maud Marine Laboratory, destacan que estas rayas no representan peligro para las personas. Se cree que el comportamiento de salto de las rayas puede ser un mecanismo de defensa, una forma de quitarse parásitos o simplemente parte de su conducta natural. Pero este en particular, coincidiendo con la trayectoria del bote de los Zagorsky, fue muy inusual. Judy era conocida por su compasión y dedicación hacia los demás, especialmente a través de su trabajo con pacientes terminales. También tuvo un papel destacado en la organización de eventos como el Festival Cheeseburger en Caseville, una popular celebración en la bahía de Saginaw, Michigan. Su naturaleza amable y espíritu enérgico dejaron una impresión duradera en quienes la conocieron. Su padre, quien conducía el bote, quedó en estado de shock, luchando por comprender cómo un incidente tan aleatorio e imprevisible pudo ocurrir. El accidente tuvo lugar a solo 500 metros de la costa, una distancia que hizo el evento aún más surrealista. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida investigó el incidente y confirmó que fue un caso extremadamente raro. Aunque las rayas águila a veces saltan del agua, las colisiones con humanos o botes son casi desconocidas. La familia rechazó una autopsia ya que la causa de muerte era evidente: trauma contundente por el impacto. Aunque poco comunes, han ocurrido incidentes similares. En 2006, un hombre en el sur de Florida sobrevivió a una grave lesión cuando una raya saltó a su bote y lo hirió con su púa. Ese mismo año, el mundo lamentó la pérdida de Steve Irwin, quien falleció en Australia mientras filmaba bajo el agua tras ser herido por la púa de una raya. La repentina muerte de Judy dejó un vacío en las vidas de sus seres queridos. Su hermano Dan Book la describió como una hermana increíble. Habiendo perdido a su esposo 2 años antes, Judy había enfrentado los retos de la vida con fortaleza y bondad. Su inesperada partida trajo un profundo dolor a su familia y comunidad. Aunque accidentes como este son raros, nos recuerdan la imprevisibilidad de la naturaleza. Para quienes disfrutan de actividades acuáticas, mantener la atención en el entorno puede ofrecer algo de seguridad, incluso cuando los riesgos parecen remotos. La historia de Judy es un ejemplo desgarrador de cuán rápido puede cambiar la vida de formas que nadie puede prever.
Era la tarde del 9 de agosto de 2024 cerca de las 7, en la autopista 210 en Sylmar, Los Ángeles. Margarita Novela Galindo, de 59 años, iba como pasajera en el auto de su esposo Florencio. La pareja realizaba un trayecto rutinario cuando sus vidas dieron un giro inesperado. Al pasar bajo el paso elevado de Roxford Street, ocurrió algo inimaginable. Un hombre se encontraba en el paso elevado, aparentemente con la intención de quitarse la vida. Testigos habían llamado a la policía, pero antes de que las autoridades pudieran intervenir, el hombre saltó. Cayó directamente sobre el auto de los Galindo, atravesando el parabrisas e impactando a Margarita. Florencio, quien conducía, salió ileso físicamente, pero estaba conmocionado. Se detuvo de inmediato, pero los daños al vehículo impedían abrir las puertas. Llamó a su hijo David Galindo para explicarle la situación. Más tarde David relató que aunque las ambulancias estaban en camino, su padre se dio cuenta de la gravedad al no poder sacar a su madre del auto. Margarita fue trasladada al hospital en estado crítico. Inicialmente sus lesiones parecían manejables, lo que dio esperanza a la familia. Pero en los días siguientes, la gravedad de sus heridas internas se hizo evidente y su condición empeoró. El 28 de agosto, tras semanas luchando por su vida, los doctores informaron a la familia que no sobreviviría. Margarita falleció ese día dejando a su esposo, 3 hijos y 7 nietos sumidos en el duelo. La familia intentó asimilar la devastadora e inesperada pérdida. David reflexionaba sobre la aleatoriedad del evento, preguntándose cómo pequeños cambios, como detenerse por gasolina o agua, podrían haber alterado el resultado. Su hermana Stephanie compartía pensamientos similares, considerando cómo diferencias mínimas en tiempo o posición habrían evitado la tragedia. Los Galindo también enfrentaron las circunstancias de la tragedia. Florencio mostró una notable compasión hacia el hombre cuyas acciones causaron la pérdida de su esposa, reconociendo las luchas desconocidas que pudo haber enfrentado. Stephanie expresó los sentimientos de su padre, destacando que, a pesar de la pérdida, él no sentía rencor. El hombre que saltó, cuya identidad no fue revelada, también perdió la vida al caer. Su decisión resultó en la muerte de 2 personas ese día, la suya y la de Margarita. Se quedaron cuestionando si el tiempo o las circunstancias pudieron ser diferentes, reviviendo los ¿qué pasaría si? Que acompañan un evento tan incomprensible. Margarita fue recordada como una madre y abuela amorosa y dedicada. Su repentina ausencia dejó un vacío profundo en todos los que la conocieron. David estaba destrozado, reflexionando sobre lo injusto de que la vida de su madre terminara debido a la desesperación de alguien más. Tras la tragedia, la familia lanzó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios. La campaña recaudó más de $23,000, reflejando el amor y apoyo que la comunidad sentía por Margarita y su familia. Stephanie recordó cómo su madre salió ese día y nunca volvió, dejándolos sin la oportunidad de despedirse. Este devastador evento dejó a la familia Galindo enfrentando emociones que iban desde la tristeza hasta la ira. Estaban simplemente en una autopista, rumbo a su destino, cuando sus vidas se cruzaron con las luchas de un desconocido. La falta de sentido de la tragedia y su impacto en múltiples familias son recordatorios de lo impredecible que puede ser la vida. ¿Esto pudo haberse prevenido? ¿Qué llevó al hombre a tal desesperación? ¿Cómo podemos afrontar eventos tan fuera de nuestro control? Para los Galindo, el enfoque ahora está en honrar la memoria de Margarita y encontrar una forma de avanzar mientras cargan con el peso de esta inimaginable pérdida. Era el 10 de mayo de 2017 en Viera, Florida, un apacible pueblo a unos 40 millas al sureste de Orlando. Alrededor de las 10:10 de la mañana, ocurrió un evento inusual y trágico en Tavistock Drive, en la subdivisión de Gatwick Manor. Robert Dreyer, un residente de 89 años de Melbourne, conducía su Mercedes-Benz 2016. Era su cumpleaños. Dreyer conducía sin prisa por la calle residencial cuando su auto salió del camino y chocó contra una boca de incendio cerca de la intersección de Tavistock Drive y Chelford Way. El impacto fue leve, lo suficiente para desprender la boca de incendio, pero no pareció peligroso. Testigos vieron a Dreyer salir de su auto aparentemente ileso mientras inspeccionaba el daño. Sin embargo, momentos después, la situación se volvió crítica.
La boca de incendio dañada empezó a expulsar agua con una fuerza enorme, creando un chorro de casi 50 pies de altura. Las bocas de incendio tienen válvulas de seguridad que cierran el paso del agua al dañarse, pero en este caso los mecanismos fallaron. El agua a alta presión excavó un agujero profundo de unos 5 o 6 pies junto al auto de Dreyer. Mientras él permanecía junto a su vehículo, el suelo cedió bajo sus pies, arrastrándolo al hoyo inundado por el agua. La fuerza del chorro lo empujó debajo del auto, dejándolo atrapado. El testigo Pedro Rodríguez describió cómo el agua salía disparada con una fuerza impresionante. El otro presente, Edward Cunningham, recordó que incluso él, con un peso de 220 libras, tuvo dificultades para resistir el potente chorro. Ambos, junto con otros, intentaron ayudar a Dreyer, pero la fuerza del agua hacía imposible acercarse. Durante varios minutos, Dreyer permaneció sumergido mientras el agua seguía fluyendo. Los equipos de emergencia lograron cerrar el flujo de agua, pero para entonces, Dreyer había estado bajo el agua demasiado tiempo. Fue sacado del hoyo y trasladado de inmediato al hospital de Viera. Sus heridas resultaron mortales y fue declarado muerto poco después. Las autoridades investigaron el incidente, calificándolo de extremadamente raro e inesperado. Según el teniente Channing Taylor de la Patrulla de Carreteras de Florida, era un tipo de accidente que nunca había visto antes. El fallo de la válvula de seguridad de la boca de incendio fue un factor crucial. Usualmente, las bocas se desprenden en la base sin causar un flujo tan intenso, pero el impacto dañó la válvula, liberando agua a máxima presión. Los investigadores también consideraron la posibilidad de que Dreyer sufriera algún problema médico, como un infarto o un derrame cerebral, que pudo haber causado que perdiera el control del auto antes del choque. No se hallaron evidencias concluyentes para confirmar esta teoría. Los testigos expresaron su conmoción por el incidente, sin poder comprender cómo un accidente cotidiano pudo derivar en un desenlace tan inusual y devastador. Cunningham lo describió como algo que jamás habría imaginado posible. Demuestra cómo una cadena de eventos poco común puede llevar a un desenlace impredecible y devastador. La familia y la comunidad de Dreyer quedaron de luto por una vida perdida de manera tan inesperada. El incidente queda como un ejemplo de cómo un día aparentemente normal puede cambiar en un instante. Era la noche del 6 de agosto de 2023 en Romano di Lombardia, un pequeño pueblo en el norte de Italia. Giacomo Chiapparini, un quesero de 74 años, atendía sus renombradas ruedas de queso Grana Padano, un arte que había perfeccionado durante décadas. Conocido por su dedicación a su familia, su comunidad y la quesería, su rutina diaria se convirtió en tragedia. Alrededor de las 9 de la noche, Giacomo y su hijo Tiziano, de 50 años, estaban en el almacén de su fábrica. El espacio de 2.000 metros cuadrados albergaba unas 25.000 ruedas de queso, cada una de hasta 40 kilogramos, apiladas en estanterías metálicas de 10 metros de alto. Habían ido allí tras recibir una alerta de falla en una máquina para limpiar y rotar el queso. Mientras Tiziano se alejaba para atender otras tareas, Giacomo permaneció para resolver el problema. Poco después, una estantería metálica que sostenía las pesadas ruedas colapsó, desencadenando un efecto dominó. Miles de ruedas cayeron, enterrando a Giacomo bajo los escombros. Tiziano corrió al almacén y encontró las estanterías derrumbadas y a su padre atrapado bajo los quesos. Incapaz de moverlos, llamó de inmediato a emergencias. Equipos de rescate, incluyendo 118 bomberos, paramédicos y trabajadores, llegaron y comenzaron la ardua tarea de despejar los restos. La operación de rescate fue agotadora y lenta. Los trabajadores debieron mover los quesos y estantes dañados a mano, intentando minimizar pérdidas adicionales. El bombero Antonio Dusi describió el proceso como caótico y extenuante. Además, la temperatura dentro del almacén comenzó a subir, poniendo en riesgo los quesos restantes. La familia ya enfrentaba pérdidas estimadas en $7.700.000 debido a la destrucción del queso y el equipo. Tras 12 horas de trabajo incesante, los rescatistas localizaron el cuerpo de Giacomo a las 9 de la mañana del día siguiente. Los médicos confirmaron que no había sobrevivido, aunque no quedó claro si la causa fue el peso del queso o la falta de aire. Su familia y la comunidad quedaron devastadas por la pérdida de un hombre que dedicó su vida a su oficio.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la causa del accidente. Se sospechaba que la máquina de limpieza, la cual alertó a Giacomo del problema, pudo haber desempeñado un papel en el colapso. Bortolo Ghislotti, el líder agrícola local y vecino, explicó que la máquina ocasionalmente fallaba, pero nadie pudo prever un desastre así. Especuló que de no haber ocurrido la alerta, Giacomo habría evitado la tragedia. Nacido en una familia agrícola, aprendió a hacer queso desde joven. En 1977, amplió la granja de su padre y fundó Chiaparini Cheese, transformándola en un negocio exitoso conocido por su grana padano de alta calidad. Su queso era celebrado en Italia y más allá, ganando premios y reconocimiento por su compromiso con la excelencia. Más allá de sus logros profesionales, Giacomo era un hombre de familia. Trabajó para apoyar a su esposa Ángela, sus 2 hijos y sus nietos. Su muerte dejó un vacío no solo en su familia, sino también en la comunidad local, que dependía de su experiencia y contribuciones a la industria láctea. La familia enfrentó la monumental tarea de salvar los quesos restantes para evitar mayores pérdidas económicas. Trabajaron arduamente para trasladarlos a almacenes con temperatura controlada, mientras lidiaban con el peso emocional de su pérdida. Esta tragedia mostró los riesgos que incluso las tareas más rutinarias pueden conllevar. El legado de Giacomo vive en la familia y el negocio que cultivó, y su dedicación a su arte no será olvidada. Era la mañana del 9 de diciembre de 2024, en el condado de Lunenburg, Virginia. Lester C. Harvey Jr., un padre de 5 hijos de 58 años, estaba cazando osos con amigos. El frío aire invernal estaba lleno de anticipación mientras seguían el rastro de un oso negro en lo profundo del bosque. Para Harvey, cazar no era solo un pasatiempo, era una tradición familiar y una forma de conectarse con la naturaleza, una pasión que solía compartir con sus hijos. El grupo llevaba horas siguiendo al oso mientras éste se movía entre la densa maleza. A media mañana, el oso trepó a un árbol para escapar. Los cazadores rodearon el árbol, observando a la distancia. Eventualmente decidieron retroceder para darle espacio al animal, pero uno de los cazadores apuntó y disparó. El oso, herido por el disparo, cayó del árbol. Harvey estaba a unos 3 metros de la base del árbol. El pesado cuerpo del oso cayó directamente sobre él, causándole graves lesiones. Sus amigos actuaron rápido, dándole primeros auxilios y llamando a emergencias. Fue llevado al hospital más cercano, pero su condición empeoró a pesar de los esfuerzos médicos. 4 días después, el 13 de diciembre de 2024, falleció a causa de sus heridas. Su muerte devastó a su familia y a la comunidad local. Su hijo Josh compartió un emotivo mensaje en línea, describiendo a su padre como su mejor amigo y agradeciendo los recuerdos que habían creado juntos. Su hija Lindsay también publicó un conmovedor tributo, llamándolo el trabajador más dedicado que había conocido. Reflexionó sobre cuánto amaba a su padre la casa y lo profundamente que su pérdida la había afectado. Amigos y familiares recordaron a Harvey como un hombre bondadoso y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Contratista independiente y amante de la naturaleza, tenía la reputación de ser amigable y accesible. Su obituario lo describió como alguien que nunca conoció a un extraño, dejando una huella en todos los que lo conocieron. El Departamento de Recursos de Vida Silvestre de Virginia realizó una revisión. Concluyeron que la caída del oso fue un accidente trágico y que no se presentarían cargos contra los cazadores. Estos accidentes son raros, pero no imposibles. La caza de animales salvajes grandes como osos conlleva riesgos inherentes. En 2018, un hombre en Alaska resultó gravemente herido cuando un oso cayó sobre él tras ser disparado. En 2019, un cazador en Carolina del Norte fue herido en circunstancias parecidas cuando un oso cayó y lo mordió. Estos eventos destacan los peligros impredecibles de la caza. La muerte de Harvey se sintió especialmente injusta para quienes lo conocían. Un hombre que amaba la naturaleza y dedicó gran parte de su vida a disfrutarla. A pesar de la tragedia, su familia encontró consuelo en los recuerdos compartidos. Su funeral se llevó a cabo en la iglesia metodista unida a Mount Carmel en Phoenix, Virginia, donde sus seres queridos se reunieron para honrar su vida. ¿Habría sido diferente si el grupo hubiera estado en otra posición?
Si el oso hubiera caído un segundo después o en otra dirección, ¿habría cambiado el resultado? Lester Harvey Jr. es recordado no por la trágica forma en que murió, sino por la vida que vivió. Un esposo, padre y abuelo devoto que valoraba la familia, el trabajo duro y la belleza de la naturaleza. Su legado vive en las historias que sus seres queridos cuentan y en las lecciones que nos enseña sobre valorar la vida y a quienes nos rodean.